general, igual de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y dentro de su experiencia médica, entre varias experiencia docente que ella tiene, es que actualmente es jefe de la Clínica de Psiquiatría Infanto-Juvenil del Hospital General San Juan de Dios a partir de enero del 2020 a la actualidad, y ella allí es encargada de la atención de la Clínica de Psiquiatría en consulta externa de pediatría, Clínica del Adolescente, así como de interconsultas y pacientes de emergencia. También es responsable de la supervisión de los residentes de psiquiatría general y de psiquiatría infanto-juvenil. Así que tenemos el honor de tener aquí con nosotros a una persona que es académicamente muy bien preparada para impartirnos el tema que corresponde sobre trastornos psiquiátricos en el paciente con VIH. Doctora Lucía, agradecemos mucho su tiempo, su presencia, su paciencia también, y le dejamos el tiempo. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Bueno, pues la verdad es que un gusto estar acá, ¿verdad? Ya esta sería la segunda vez que participo acá. Doctora Lucía, disculpe, solo no se escucha muy bien, se escucha como muy lejos. A ver si podemos hacer. Creo que tal vez habría que ajustar un poquito el micrófono, por favor. ¿Ahí se escucha mejor? Se escucha un poquito mejor. No sé si es posible aumentar un poquito más el volumen. Ahí estaría. Me dicen si me escuchan ahí. Los participantes, por favor. Yo escucho a la doctora un poquito lejos. Buenos días, yo confirmo también muy lejos el audio. Yo no escucho. Gracias. Vamos a dar tiempecito entonces, doctora, tal vez. Y pedirles a todos doctora Lucía. Vamos a ver si ahí se escucha mejor. Perfecto, doctora. Muchas gracias. Excelente. Se escucha perfecto, muchas gracias. Ahí estamos. Bueno, pues agradecida por estar acá, ¿verdad? En el diplomado, compartiendo un poquito, ¿verdad? De este conocimiento. Pues yo estuve participando en la clínica de VIH ahí en el Roosevelt cuando fui residente de psiquiatría infantil-juvenil, y pues tuvimos bastantes casos, varios casos que llevamos en conjunto, ¿verdad? Y pues se evidenció mucho esa necesidad de, como nos decía el doctor ahorita, ¿verdad? Saber y qué es lo que la clínica hace, el tratamiento integral del paciente, ¿verdad? Que tiene que ser multidisciplinario, ¿verdad? Y dentro de eso, pues tenemos que conocer específicamente las situaciones también a nivel psicológico y psiquiátrico que pueden afectar a nuestro paciente con VIH, que vamos a ver que son bastante importantes porque esto nos determina la eficacia del tratamiento antirretroviral, ¿verdad? Entonces es bien importante. Entonces vamos a ver un poquito acerca de aspectos generales de la psiquiatría en el VIH. Vamos a hablar un poco sobre el daño neuropsiquiátrico, que pues tiene varios componentes y varias relaciones, ¿verdad? Ahí. Y vamos a hablar específicamente de los trastornos psiquiátricos que se han evidenciado que están más presentes en los pacientes portadores de VIH. Y vamos a dar un pequeño repaso de algunos medicamentos que nosotros utilizamos en psiquiatría que tienen interacciones con los antirretrovirales y que es importante que los conozcamos, ¿verdad? Y que así podamos saber pues si podemos dar o no cierto tratamiento psiquiátrico, y cómo también algunos fármacos antirretrovirales nos pueden causar algunos síntomas psiquiátricos y que es importante que lo sepamos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar con los aspectos generales, y como ya el doctor ahorita les mencionaba, ¿verdad?
a raíz del descubrimiento del tratamiento antirretroviral, pues esta infección, ¿verdad? Se convirtió realmente en una enfermedad crónica y tratable, ¿verdad? Entonces ya no era una enfermedad que sabíamos que incluso en meses el paciente pues tenía un deterioro inexorable y llegaba a la muerte, ¿verdad? O el decir tengo VIH me presagiaba que iba a morir pronto, ¿verdad? Entonces, a raíz de conocer y de tener ese tratamiento antirretroviral, ¿verdad? Pues esto se fue dejando de lado y la cronicidad de la infección nos viene a dar otras situaciones, ¿verdad? Como efecto de esta enfermedad crónica, que tenemos que darle seguimiento y que tenemos que saber que no solo el tener la infección, sino comorbilidades como las infecciones oportunistas que nos mencionaba el doctor, las situaciones neurológicas y también las psiquiátricas, pueden venir a ser potencialmente incapacitantes para los pacientes, ¿verdad? Entonces es importante que lo conozcamos, ¿verdad? Pues en la mayoría de casos tenemos pacientes que, pues aquí en Guatemala ya tenemos fármacos a disposición, ¿verdad? No para la mayoría de pacientes, pero pues están a disposición y hay muchos otros que nosotros sabemos que pues es complicado que estos pacientes, algunos pues continúen con el tratamiento a largo plazo, ¿verdad? Porque como ya lo mencionaba el doctor ahorita, ¿verdad? El tomar un medicamento por tanto tiempo es complicado, es difícil, ¿verdad? Entonces tenemos que saber que más o menos el 50% de los pacientes que están infectados por el VIH van a tener alguna patología psiquiátrica, de las cuales pueden tener varias al mismo tiempo, es decir, comorbilidades, y que muchas de estas pueden ser previas a la infección. Entonces, esto nos vuelve un poco complicada el descubrir, ¿verdad? Esos síntomas que si la patología psiquiátrica nos llevó a la infección, ¿verdad? Y generalmente a lo largo de la vida del paciente con VIH vamos a tener una alta prevalencia de algún trastorno mental. Desde el inicio, desde su diagnóstico, ¿verdad? Como tal, ya podemos empezar a ver que algunos pacientes pueden tener algún problema de estrés agudo, de un trastorno de adaptación, ¿verdad? Y entonces es importante saber que esto puede pasar y así poder ir teniendo una atención integral en el paciente, ya que solo el hecho de saberse, ¿verdad? Como un estigma, ese estigma que se tiene alrededor del VIH, del consumo de sustancias que pudieron estar presentes, ¿verdad? En el inicio, ¿verdad? De la infección, la orientación sexual, que muchas veces, ¿verdad? Todavía a estas alturas es un estigma, ¿verdad? Para nuestros pacientes. Entonces es importante que sepamos que hasta un 73% de estos pacientes van a cursar en algún momento con un problema mental. Y entonces, siempre cuando los evaluamos, tenemos que estar atentos, ¿verdad? A los síntomas que puedan estar teniendo, ¿verdad? Y como les mencionaba, la patología psiquiátrica puede estar previo, ¿verdad? A la infección
Y eso es bien importante porque si desde que el paciente se sabe infectado por el virus y ya tiene un problema mental que no está siendo tratado, vamos a ver cómo esto puede afectar en su proceso de terapia, ¿verdad? Farmacológica, no solo de la infección, sino que de las enfermedades oportunistas o infecciones oportunistas o a nivel neurológico o a nivel psiquiátrico, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué decimos que es importante esto? De conocer algunos principios básicos de psiquiatría para la atención del paciente. Uno, que les recalco, puede ser que el paciente ya tenga un trastorno psiquiátrico y esto lo haya llevado a la infección del virus, ¿verdad? O, por el contrario, el virus en sí, como infección o el enterarse del diagnóstico, ¿verdad? Y toda la connotación psicosocial va a ser consecuente de que el paciente tenga una infección, un trastorno mental, ¿verdad? Y dentro de las trastornos que tenemos que pueden estar previos a la infección, muchos es que les hacen hacer a los pacientes vulnerables, ¿verdad? Ya que pierden muchas veces esa capacidad de juicio para las acciones que toman, ¿verdad? Entonces, puede ser, por ejemplo, personas que tienen uso y abuso de sustancias, ¿verdad? Que en algún momento esto puede hacer perder esa capacidad de juicio. Pueden ser pacientes con trastorno afectivo bipolar en estados mánicos, ¿verdad? Que se ponen en situaciones de riesgo, ¿verdad? Y también es importante que sepamos que hay muchas manifestaciones psiquiátricas en la infección cuando están teniendo alguna de las infecciones oportunistas, por ejemplo, ¿verdad? Hay muchas manifestaciones psiquiátricas de esto, como nos mencionaba, los cambios conductuales, ¿verdad? Que los pacientes pueden tener y ahí tener ese problema de cuál es el diagnóstico, ¿verdad? Y qué es lo que debemos tratar, ¿verdad? Y muchos también, que es bastante importante, muchos de los fármacos que nuestros pacientes toman van a tener algún efecto a nivel conductual, a nivel cognitivo, también que pueden causar algún tipo de psicosis, ¿verdad? Entonces es bien importante que sepamos estos cambios que pueden producir tanto los antirretrovirales como algún otro fármaco, ¿verdad? Que podamos estar dando concomitante al paciente y que esto nos pueda causar un problema psiquiátrico como tal, ¿verdad? Entonces, para el abordaje del paciente tenemos que saber, en primer lugar, que tenemos causas de la patología neuropsiquiátrica. Van a haber va a haber un rol muy importante, ¿verdad? Que uno es que los pacientes van a presentar peor adherencia al tratamiento, los que tienen alguna patología neuropsiquiátrica, ¿verdad? Y esto, en consecuencia, va a tener un mayor deterioro de la función inmune. Se ha visto, ¿verdad?, en algunos estudios que está muy ligado, ¿verdad?, a hormonas en relación al sistema inmune, y es una de las teorías de la depresión, ¿verdad?, que es una de las patologías más importantes, ¿verdad? Y esto, pues, nos va a afectar, ¿verdad?, en el tratamiento, en la adherencia al tratamiento del paciente, ¿verdad? Pues obviamente
vamos a tener mayores tasas de infecciones oportunistas, ¿verdad? Entonces, esa mala adherencia al tratamiento de un paciente con VIH, con una patología neuropsiquiátrica, nos va a hacer o nos va a generar que la carga viral vaya a estar cambiante, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que esta carga viral, como ya sabemos, disminuir, ¿verdad? Vamos a tener un mayor riesgo de las infecciones oportunistas, un mayor riesgo de transmitir la infección a terceros, ¿verdad? Y el riesgo de morir va a ser 2 veces mayor en los pacientes que tienen no solo una carga viral baja, sino asociada a una depresión. Entonces es bien importante, ¿verdad? Vemos que es bastante importante. Y aquí es donde decimos que la enfermedad mental va a actuar como un vector para la infección de propagación, ¿verdad? Porque un paciente deprimido, pues va a tener mayor riesgo de transmitir la infección, ¿verdad? Un paciente bipolar, por ejemplo, ¿verdad? En estado mánico o hipománico, que se pone en situación de riesgo, puede poner en situación de riesgo también a terceros, ¿verdad? Y entonces aquí es bien importante que subrayemos que tenemos que detectar estas enfermedades neuropsiquiátricas y darle su tratamiento, ¿verdad? Es preciso, ¿verdad? Que tenemos que ir viendo la respuesta del paciente, ¿verdad? Al tratamiento antirretroviral, porque muchas veces no es tan eficaz por la comorbilidad con una enfermedad psiquiátrica. Entonces, podemos ver si los pacientes, tenemos pacientes que tienen un recuento superior a 500, de CD4 superior a 500, vamos a pensar que la causa de una enfermedad psiquiátrica es primaria. Esto, pues, nos hace ver que no tiene nada en sí que ver específicamente la inmunidad, por ejemplo, o alguna otra infección que esté presente en el paciente, ¿verdad? Entonces va a ser mucho mayor la probabilidad que el paciente pues pueda tener un tratamiento y continuar, ¿verdad? Adecuadamente su proceso de tratamiento antirretroviral y su proceso de vida normal, ¿verdad? Pero si por el contrario tenemos un paciente con un CD4 menor de 200 e incluso menor de 50, vamos a ver que toda la enfermedad neuropsiquiátrica que podemos ver en él van a ser causas secundarias, efectos de ese deterioro específico inmunitario, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Un paciente que le acaban de notificar que es positivo para el VIH, hacemos un recuento de CD4, si este sigue siendo normal, puede deprimirse, ¿verdad? Como un trastorno adaptativo o estrés agudo, ¿verdad? Entonces aquí podemos decir que este es un problema psiquiátrico primario, ¿verdad? Al que podríamos darle un abordaje psicológico, no necesariamente psiquiátrico farmacológico, sino psicológico, ¿verdad? Pero si tenemos a este mismo paciente, unos 10 años después de su diagnóstico, tiene un estado de ánimo depresivo, ideas de muerte, hacemos un recuento de C4 y es de 100, es probable que este paciente tenga alguna de las infecciones oportunistas que vimos anteriormente con el doctor
o alguna neoplasia, ¿verdad? Y que esto le esté produciendo los síntomas depresivos, ¿verdad? Entonces tendríamos aquí un problema psiquiátrico secundario, ¿verdad? Y distinguir estas causas primarias y secundarias tiene muchas implicaciones terapéuticas, ¿verdad? Porque si el problema es secundario, puede ser que el tratamiento psiquiátrico que le demos, que es lo que generalmente pues hacemos, puede esto empeorar el problema, ¿verdad? De la infección oportunista, por ejemplo, ¿verdad? Si no pensamos en que sea un problema secundario, ¿verdad? Por el contrario, si tenemos, como les mencionaba, eh, eh, algún paciente que sospechemos alguna lesión cerebral, demencia, un evento cerebrovascular, ¿verdad? O alguna de las infecciones que el doctor nos decía, por ejemplo, tuberculosis. Entonces, este tipo de pacientes se van a volver más sensibles a los tratamientos farmacológicos psiquiátricos y entonces podemos empeorar la calidad de vida del paciente, ¿verdad? Entonces, puede ser que una dosis normal de algún antipsicótico puede tener un efecto más profundo en un paciente que está cursando con el VIH y que además puede tener alguna infección oportunista, ¿verdad? Entonces sus efectos adversos van a producirse aunque sea una dosis normal, digamos, en algún punto, nos van a hacer que el paciente, esa pequeña dosis o esa dosis estándar del neuroléptico o del antidepresivo, le cause esos efectos secundarios que si estuviéramos usando dosis mucho más altas, ¿verdad? Entonces, siempre es importante y bien esencial relacionar, ¿verdad? El recuento de CD4 para distinguir esas causas primarias o secundarias, ¿verdad? Para dar el tratamiento más eficaz. Y como les vuelvo a repetir, para esto pues tenemos que tener un abordaje integral, ¿verdad? Multidisciplinar, ¿de acuerdo? Ahora, hablando específicamente del daño neuropsiquiátrico que el VIH pues, nos puede presentar, tenemos en primer lugar el factor del virus como tal, ¿verdad? Que pues, como ya sabemos, pasa en la barrera hematoencefálica, va al sistema nervioso central, pues acción en macrófagos, en la microglia, oligodendrocitos y todo esto pues nos va a dar una situación de cambios neurológicos, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y esto pues asociado al estigma social de la enfermedad, ¿verdad? Que a pesar del tiempo que ya lleva, los avances que hemos tenido en el tratamiento, que ya es una enfermedad crónica, ¿verdad? Hay una poca inclusión de la sociedad a estos pacientes y que se sigue asociando a las diversidades sexuales, ¿verdad? Un nivel educacional bajo, pobreza, y entonces eso nos va causando también un deterioro, ¿verdad? Un deterioro inmune. Al mismo tiempo, pues podemos ver que la misma enfermedad, que al tener recuentos de CD4 bajos, vamos a tener estas infecciones oportunistas, como hablábamos, la tuberculosis, meningitis tuberculosa o encefalitis por herpes, ¿verdad? Que mencionaba el doctor, o una toxoplasmosis, ¿verdad? Todo esto también nos van a causar daños a nivel del sistema nervioso central y van a ser determinantes para tener alguna enfermedad psiquiátrica, ¿verdad? De las que podemos
saber que van a ser específicamente secundarias a esto, o como comorbilidades, ¿verdad? Tener algún problema de afectivo, ¿verdad? Depresivo, bipolar, un trastorno de ansiedad, un abuso, dependencia de alguna sustancia, o algún trastorno psicótico, ¿verdad? Un trastorno de estrés agudo, adaptativo, cuestiones médicas también, ¿verdad? Nos pueden dar algunas comorbilidades como sepsis o la falla hepática, o por ejemplo algún linfoma o algún delirium o deterioro cognitivo. Eso, pues todos esos factores nos van a influir, ¿verdad? Y nos van a predisponer para tener o en algún momento establecer una enfermedad neuropsiquiátrica. Entonces es bien importante que veamos que todos estos elementos están relacionados, ¿verdad? No es solo uno, no es solo la infección, nos afectan todos y todos van a ser dependientes uno de otro, ¿verdad? Como hablábamos, todos los efectos neurotóxicos del virus, ¿verdad? Y que pues dentro de esto no solo el virus, sino también la respuesta inmunológica del hospedero o del paciente, ¿verdad? Que también nos va a dar una reacción distinta en cada paciente, ¿verdad? Otro, pues, hemos visto también, ¿verdad? Que algunos pacientes, ¿verdad? Con la infección van a tener más aumento de la cascada inflamatoria, ¿verdad? Y sobre todo en el sistema nervioso central, ¿verdad? Ese tejido neuronal van a estar, va a aumentar, digamos, la expresión de todas las células inflamatorias, ¿verdad? Sobre todo en los astrocitos, y esto pues con la liberación de interleucinas, el glutamato y todo esto, pues nos va a dar un daño en el sistema nervioso central que nos puede aumentar, ¿verdad? La cuestión de la infección como tal y dar, pues obviamente, la infección, ¿verdad? La infección oportunista y producir alguna comorbilidad específica. Y en todo esto, pues vemos que ciertos antirretrovirales pueden ser potencialmente neurotóxicos. Y entonces esto, pues también nos lleva, ¿verdad? A una producción de algunas sustancias que puedan producir oxidación a nivel cerebral, y esto pues específicamente o principalmente los inhibidores nucleósidos de la transcriptasa reversa, ¿verdad? Que van a inducir las vías inflamatorias, ¿verdad? Entonces, esto pues es bien importante que lo conozcamos, ¿verdad? Porque podemos saber que en las primeras 4 o 6 semanas del tratamiento antirretroviral, ese daño proinflamatorio que puede producir tanto el virus que está presente más el uso de estos fármacos, nos pueden dar alguna alteración neuropsiquiátrica. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta que debemos estar pendientes de esto, ¿de acuerdo? Y bien importante, como les decía, todos estos mecanismos, estos factores van a potenciarse unos a otros, ¿verdad? Y van a interactuar uno a otro para poder iniciar un problema neuropsiquiátrico. Entonces, es bien importante
y es vital que nosotros podamos reconocer todos estos mecanismos, ¿verdad? Para que en su momento, si pueden ser de alguna manera modificables o mejorarlos, y así poder llevar al paciente a una situación clínica adecuada, ¿verdad? Y pueda el paciente seguir con su vida lo más funcional posible, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos a entrar de lleno a los trastornos psiquiátricos. De los más comunes, ¿verdad? Son los afectivos. La depresión, ¿verdad? Es una de ellas. Hay algunos, esta es como la patología más frecuente, ¿verdad? Y como les decía, por todo ese desarrollo de proinflamatorio, cambios con esta inflamación a nivel de cortisol y todo, pues nos hacen que el paciente con VIH asociado a una depresión tenga un peor pronóstico clínico y una peor calidad de vida y una mortalidad más o mayor que el resto de la población en general y el resto de la población de pacientes con VIH, ¿verdad? Algunos estudios que se han hecho nos han mencionado alguna tasa de prevalencia más o menos entre el 20 y el 30%, ¿verdad? Sin embargo, pues no se han hecho muchos estudios de esto. Ahora, los factores las razones que nos explican, ¿verdad? Estos altos índices de depresión, pues pues tenemos el nivel de vida, ¿verdad? Del paciente o las circunstancias psicosociales, ¿verdad? Como aquí lo vemos como un factor de riesgo, ¿verdad? El bajo nivel educacional, socioeconómico, la inestabilidad laboral, ¿verdad? O desempleo, ¿verdad? Es un factor de riesgo que nos puede afectar. Los pacientes que son solteros o no le cuentan a la familia, ¿verdad? Y no tienen una red de apoyo adecuada. Cuando un paciente no tiene una espiritualidad o una creencia religiosa, ¿verdad? En la cual sostenerse. La preferencia sexual, ¿verdad? También nos puede dar, sobre todo porque todavía en nuestra sociedad, ¿verdad? Es un estigma, ¿verdad? Y pacientes adolescentes, ¿verdad? Esto nos da mucho a que los pacientes que tienen VIH y tienen estos factores pueden tener una mayor probabilidad, ¿verdad? De tener una depresión. Entonces, como les mencionaba anteriormente, una de las hipótesis de la depresión, ¿verdad? Está la cuestión inflamatoria, ¿verdad? Y esto, ¿verdad? Esta cuestión donde se generan muchos componentes, interleucinas, citoquinas, van causando, ¿verdad? Como una daño a nivel sistema nervioso central, ¿verdad? Y hay una sobreactivación de algunas vías, ¿verdad? Del glutamato, por ejemplo, ¿verdad? Y esto, pues, consecuentemente nos va a dar una alteración en el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, ¿verdad? Entonces, todo esto nos va a causar un aumento de todo este proceso inflamatorio, que al final lo que nos va a dar es una disminución de la síntesis de serotonina y que
esta es como algunos le dicen, ¿verdad? Que la hormona de la felicidad, ¿verdad? Nos ayuda a que no estemos deprimidos, ¿verdad? Y si vemos una baja de esto, pues vamos a tener, ¿verdad? Ciertos síntomas, ¿verdad? Dentro de los que podemos ver en nuestros pacientes, que son los mismos síntomas de la población en general, pero que con los pacientes con VIH tenemos que ser bien minuciosos al momento de evaluar, porque pueden estar de alguna manera enmascarados, o que pensemos que pues obviamente su contexto psicosocial, ¿verdad? Lo lleva a esto, u otras situaciones de vida, ¿verdad? Pero vamos a tener un paciente con un ánimo depresivo. Vamos a tener esa sensación de no disfrutar las cosas que hacemos, las actividades que realizamos, ¿verdad? Lo que primero pues, se va a afectar es el sueño, ¿verdad? Los pacientes con insomnio. Generalmente en los pacientes con VIH es más insomnio que hipersomnia, ¿verdad? Pero algunos pueden presentarla. Vamos a ver problemas a nivel del apetito, ¿verdad? Que puede haber una anorexia, ¿verdad? Como tal, o puede estar simplemente disminuido, o en algunos casos, ¿verdad? Si esta depresión se acompaña de ansiedad, ¿verdad? Ha aumentado. En algunos pacientes vamos a tener anergia, ¿verdad? Esa sensación de estar cansados todo el tiempo. Pereza, eso lo vemos mucho en los adolescentes como algo normal, pero puede ser que en nuestros adolescentes con VIH también esto se presente como un síntoma depresivo. Algunos pueden presentar alguna agitación, ¿verdad? En algún momento, o por el contrario, una inhibición psicomotora, ¿verdad? Los pensamientos de muerte que pueden estar recurrentes, ¿verdad? No simplemente pensar en que le tengo miedo a la muerte, que voy a morir, sino más bien querer morirme, ¿verdad? Y esto es bien importante, que tenemos que preguntar siempre, ¿verdad? ¿Has pensado en morirte? ¿Has pensado que es mejor que no estarías acá, o que eso es una carga, ¿verdad? Porque pueden haber estas ideas de muerte, ¿verdad? Y en algunos, pues ya pensamientos suicidas como tal, ¿verdad? De pensar en matarse, ¿verdad? Y algunos pues ya tener un plan específico para hacerlo, ¿verdad? Sobre todo es importante que indaguemos si han habido intentos de suicidio previos, ¿verdad? Eso es bien importante, ¿verdad? Y no tener el temor de preguntar, ¿verdad? Porque a veces decimos, es que le voy a dar la idea, y no es así, ¿verdad? El paciente suicida ya tiene la idea, y más bien si nosotros le preguntamos o indagamos a este respecto, vamos a hacer la diferencia, ¿verdad? Para poder ayudar a este paciente, ¿verdad? Entonces, estas dos cosas es bien importante que siempre preguntemos, ¿de acuerdo? Y dentro de los trastornos afectivos, pues generalmente el trastorno afectivo bipolar también se puede presentar, o en la mayoría de los casos inicia como un episodio depresivo, pero ¿qué podemos, algunas tips para saber si estamos frente a un paciente bipolar, que va a ser el tratamiento completamente distinto, ¿verdad? Un paciente depresivo unipolar, es indagar sobre antecedentes en la familia de trastorno afectivo bipolar, ¿verdad? Si ya ha tenido otros episodios depresivos previos, ¿verdad? En su vida, si hay familiares que han tenido algún intento suicida previo, ¿verdad? ¿De dónde es el familiar? Hay características demográficas específicas acá en Guatemala, por ejemplo, donde se ha observado mayor prevalencia de este trastorno en personas de Jutiapa, Jalapa, Santa Rosa, todo ese lado. Entonces,
No estoy diciendo que todos lo sean, pero sí se ha visto mayor este diagnóstico y entonces es importante indagar eso, ¿verdad? Si el paciente, aparte de este episodio depresivo que está presentando, en algún momento ha tenido alguna alucinación o algún delirio, ¿verdad? Un síntoma psicótico, o por el contrario, síntomas mánicos, ¿verdad? Síntomas mánicos donde el paciente tiene demasiada energía, hace muchas cosas a la vez, no termina ninguna, se pone en situaciones de riesgo, ¿verdad? No puede estar quieto, ¿verdad? Paciente que no duerme por días, por semanas, e igual está con la misma energía, ¿verdad? Y si en algún momento ya ha sido tratado con un antidepresivo y este antidepresivo le ha causado alguno de estos síntomas que habíamos hablado sobre síntomas psicóticos o mánicos, ¿verdad? Quiere decir que este paciente pues tenemos una alta carga de sospecha de trastorno afectivo bipolar, ¿de acuerdo? Entonces esto es bien importante que podamos distinguir porque el tratamiento va a ser distinto. Aunque esté en un episodio depresivo, el tratamiento va a ser distinto para cada uno de estos. Ahora pues tenemos los trastornos adaptativos que son generalmente, ¿verdad? Al inicio de conocer su estado como portador de VIH, ¿verdad? En los adolescentes esto se nos puede alargar más, ¿verdad? O sobre todo si los hemos tratado de niños cuando llegamos a la adolescencia y entendemos o entienden ellos por completo lo que significa ser VIH positivo, pues puede darse este trastorno adaptativo, ¿verdad? Que es, vamos a ver un malestar subjetivo con algunas alteraciones emocionales, ¿verdad? El paciente llora fácilmente cuando hablamos del tema o tiene un ánimo bajo, ¿verdad? O irritable, por el contrario, ¿verdad? Y todo este malestar pues viene a interferir con su funcionabilidad, ¿verdad? Trabajo, familia, amigos, ¿verdad? En todo esto. Y pues para que sea un trastorno adaptativo, pues tiene que ser menor de un mes, ¿verdad? Todos estos cambios. Si ya nos salimos de esas 4 a 6 semanas aproximadamente, ¿verdad? De que estuvo el diagnóstico, por ejemplo, como tal, o hubo algún acontecimiento vital, ¿verdad? Que fue estresante, ¿verdad? Porque pues puede ser que el paciente fue asaltado o murió un familiar muy cercano de una manera pues violenta o incluso una muerte natural, ¿verdad? O, por ejemplo, alguna situación de algún desastre natural, ¿verdad? Que lo haya afectado, pues podría haberle causado esto, ¿verdad? Pero si ya después de esas 4 a 6 semanas vemos que persisten estos síntomas, tenemos que pensar en un trastorno de estrés postraumático, por ejemplo, ¿verdad? Donde ya podemos tener algunos síntomas más específicos, ¿verdad? Acompañados de insomnio, por ejemplo, o pesadillas o flashbacks, ¿verdad? Que el paciente recuerda lo ocurrido de una manera muy vívida y vuelve a tener ese malestar subjetivo, ¿verdad? De cuando estaba en ese momento estresante, ¿de acuerdo? Entonces es bien importante que estemos bien alertas a todos estos síntomas cuando damos el primer diagnóstico en nuestros adolescentes, ¿verdad? Cuando ya pues van haciendo más conciencia de lo que significa tener la enfermedad, ¿de acuerdo? Tenemos el abuso de sustancias, que es otro de los trastornos neuropsiquiátricos que está muy unido al VIH, que puede ser previo, ¿verdad? O posterior a este, ¿verdad? Y que hemos visto que hay muchos pacientes que
que de manera secundaria a conocer su diagnóstico de VIH, pues han empezado con abuso de sustancias, alcohol sobre todo, ¿verdad? Pero algunas otras drogas, ¿verdad? Las causas de esto, pues se ha evidenciado mucho la parte genética, ¿verdad? De tener como, no hay un gen específico, pero sí algunos genes que nos predisponen a esa susceptibilidad al ser adictos a ciertas sustancias, ¿verdad? El tener alguna otra enfermedad, ¿verdad? Por ejemplo, pacientes psicóticos que de alguna manera buscan aplacar los síntomas de alucinaciones y delirios y buscan alguna sustancia, por ejemplo, o pacientes con déficit de atención e hiperactividad, o pacientes ansiosos que buscan alguna sustancia que les ayude a mejorar esos síntomas, ¿verdad? No porque sepan su diagnóstico, sino porque los síntomas les hacen ser muy disfuncionales y entonces esto los lleva a buscar algo que alivie, ¿verdad? Y obviamente la parte psicosocial, ¿verdad? Pacientes que como vimos en la cuestión en su contexto, ¿verdad? Que están en áreas sumamente difíciles en esto, ¿verdad? Que es un área roja donde están muy a la mano las sustancias, las drogas, el tener padres que sean adictos, ¿verdad? Y los pueda hacer, ¿verdad? Más susceptibles a esto, ¿verdad? ¿Y qué vamos a ver en estos pacientes o qué es lo que más vemos, ¿verdad? Algunos pueden ser adictos a sustancias que son como calmantes, ¿verdad? Que los hacen estar como más tranquilos, eh, eh, por ejemplo, el alcohol o las benzodiazepinas o la marihuana, o por el contrario, ¿verdad? Algunas sustancias que son estimulantes, ¿verdad? Como la cocaína, las anfetaminas, ¿verdad? Que algunas analgésicos, ¿verdad? Que vienen a dar esa sensación de bienestar intenso, esa euforia, ¿verdad? O por el contrario, algunas drogas, ¿verdad? Que son alucinógenos, ¿verdad? Como el LSD o ese polvo de ángel, ¿verdad? Que es la psilocibina, o algunos hongos, ¿verdad? Que nos pueden producir cuestiones alucinógenas, ¿verdad? Y todo esto, pues, lo que vemos en los pacientes es que van a tener una mayor necesidad de consumo o en cantidad de la sustancia para obtener las mismas reacciones que al inicio, ¿verdad? Y esto se va convirtiendo en una adicción, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a ver en los pacientes con abuso de sustancias? Que tienen una incapacidad de controlarla, ¿verdad? Como les decía, dosis mayores en cantidad de la sustancia, ¿verdad? O más frecuente en el tiempo, ¿verdad? Y que esto viene a tener problemas ya a nivel familiar, social o de trabajo, que es tiempo que están usando más para el uso de sustancias, nos viene a interrumpir todas estas otras relaciones, ¿verdad? Generalmente no es capaz de la persona de controlar o interrumpir el uso de la sustancia, ¿verdad? Y esto hace que la persona tenga muchas acciones específicas para obtener la sustancia, sea como sea, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Los chicos los adolescentes que empiezan a robar, ¿verdad? Las cosas de la casa para poder comprar las sustancias, ¿verdad? A las que son adictos, ¿verdad? O el paciente que sí trabaja, ¿verdad? Pero hace mucho para recuperarse de esos efectos y poder cumplir con su trabajo y así tener el efectivo, ¿verdad? Para tenerlo y todo esto, como les digo, nos da
deterioro en la funcionabilidad del paciente, ¿verdad? Porque va afectando las obligaciones de pareja, de familia, de trabajo, de escuela, ¿verdad? Y incluso puede llevarlo a tener problemas con la ley, ¿verdad? Inmiscuirse en peleas, en agresiones hacia otros, ¿verdad? Y entonces eso nos puede llevar, ¿verdad? A tener ya problemas legales, ¿verdad? Y este uso de sustancias pues nos puede de alguna manera afectar si hay algún otro diagnóstico psiquiátrico asociado, ¿de acuerdo? Ahora, dentro de otros muchos que se presentan en los pacientes con VIH, tenemos la psicosis, ¿verdad? Que es uno de los más frecuentes, ¿verdad? Que podemos ver. Esto no solo por el virus, por los fármacos, como ya habíamos hablado, que utilizamos, sino ya puede ser una cuestión de base, ¿verdad? Que el paciente pueda tener. Entonces, es bien importante, ¿verdad? Que lo tomemos en cuenta. También tenemos, ¿verdad? Que los pacientes con VIH pues van a tener problemas de disfunción sexual, ¿verdad? O disminución del deseo sexual, ¿verdad? En algunos, ¿verdad? En un 90%, ¿verdad? Nos han dicho algunos estudios, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante, ¿verdad? Porque tenemos que saber que nuestros pacientes son integrales, ¿verdad? Y que, pues, obviamente van a seguir su vida sexual de alguna manera, ¿verdad? Entonces tenemos que ayudarlos en este proceso, ¿verdad? También, ¿verdad? Podemos ver en un 30% que hay algunos pacientes que tienen problemas de personalidad, trastornos de personalidad, sobre todo personalidad límite, que puede ser previo a la infección, ¿verdad? Por ejemplo, o alguna personalidad antisocial, ¿verdad? Nos puede complicar, ¿verdad? La infección por el VIH, porque este tipo de pacientes con estos trastornos de personalidad pueden llegar a tener problemas o trastornos alimenticios, ¿verdad? Y recuérdense que esto pues nos viene a complicar sobre todo el proceso de la infección, ¿verdad? Y la replicación del virus. Entonces es bien importante que lo tomemos en cuenta, sobre todo en nuestros adolescentes, aunque también los adultos pues lo vamos a ver, pero sí en nuestros adolescentes. ¿De acuerdo? Ahora bien, con los fármacos, que es el último tema que vamos a ver, ya vamos a terminar, tenemos que pensar, ¿verdad? Que si tenemos alguna enfermedad mental, tenemos que tener una intervención psicofarmacológica en nuestros pacientes, ¿verdad? Pero para esto tenemos que saber que nuestro paciente pues ya tiene un tratamiento específico, ¿verdad? Antirretroviral y que tenemos que en base a esto, ¿verdad? Por la unión a proteínas o que puede aumentar los niveles plasmáticos del fármaco o puede que los fármacos que ya están usando y los que nosotros usemos en neuropsiquiatría puedan provocar cambios en el metabolismo, ya sea de una o de la otra, ¿verdad? Entonces tenemos que saber, ¿verdad? Sobre todo los efectos a nivel del citocromo P450, ¿verdad? Que sobre todo, ¿verdad? En los antirretrovirales, los inhibidores de la proteasa y de la transcriptasa inversa, ¿verdad? Que no son nucleósidos, van a metabolizarse a través del citocromo P450. Y muchos de nuestros fármacos antidepresivos o antipsicóticos se metabolizan ahí también, ¿verdad? Entonces, estos nos puede causar algún problema, ¿verdad? Otra es que tenemos que saber que en estos pacientes tenemos que ajustar las dosis, ¿verdad? Porque como les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Una dosis estándar o una dosis
baja puede causarnos efectos adversos como que tuviéramos dosis muy altas, ¿verdad? Entonces tenemos que mantener esas pautas farmacológicas específicas en cada caso, ¿verdad? No puedo decir todo paciente depresivo que use tal antirretroviral o tratamiento antirretroviral va a tener que usar este antidepresivo, por ejemplo, ¿verdad? Sino que tenemos que adaptarnos a cada caso, ¿verdad? Tenemos que saber que tanto pues nuestros fármacos antirretrovirales como los de uso neuropsiquiátrico van a producir alguna repercusión en el sistema nervioso central, ¿verdad? A positivo y a negativo, ¿verdad? Entonces tenemos que sopesar el uso de los fármacos, ¿verdad? Y otra que es bien importante, porque sabemos que un alto porcentaje de nuestros pacientes abusan de sustancias, es que si no tenemos un buen cumplimiento del tratamiento farmacológico, corremos el riesgo de que estos pacientes pues abusen de estos psicofármacos, ¿verdad? Y esto es bien importante en estos pacientes que, como les digo, tenemos historia, sabemos que pueden estar en abuso o en dependencia de sustancias en algún momento, ¿verdad? Y otra es que tenemos que saber que, pues, aquí vimos los síntomas básicos, ¿verdad? Que se presentan en la población en general y en nuestros pacientes con VIH, pero como les decía, en algunos de nuestros pacientes los síntomas van a ser atípicos, ¿verdad? Y pueden haber fluctuación de los síntomas y entonces sí necesitamos hacer una evaluación integral, ¿verdad? Del paciente para poder escoger el fármaco que sea más eficaz en su tratamiento, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, tenemos los antidepresivos, si vemos esta tablita, ¿verdad? ¿Verdad? Los efectos, ¿verdad? De los antidepresivos en el citocromo P450, si vemos que, por ejemplo, la fluoxetina tenemos un efecto débil, ¿verdad? En el CYP1A2, ¿verdad? Y que, por ejemplo, aquí el ritonavir, ¿verdad? Tiene también un inhibidor, ¿verdad? De esta, entonces tenemos que saber que es mejor utilizar, por ejemplo, la fluoxetina que la fluvoxamina, ¿verdad? O incluso la paroxetina, ¿verdad? Entonces, tal vez la mejor opción sería en un paciente que tiene el ritonavir, usar fluoxetina, sertralina, ¿verdad? O mirtazapina, ¿verdad? En este paciente. O, por ejemplo, si tenemos el efavirenz, ¿verdad? Que es uno de los medicamentos que más problemas neuropsiquiátricos nos causa. Por ejemplo, y tenemos un paciente deprimido, vemos que el efavirenz, si vemos aquí en la pantallita, ¿verdad? Tenemos dos flechitas hacia abajo, quiere decir que es un inhibidor moderado, ¿verdad? Y entonces con él preferiríamos utilizar, ¿verdad? La sertralina, por ejemplo, ¿verdad? Que tiene un efecto menor en el citocromo P450 y entonces utilizaríamos este, ¿de acuerdo? Y así debemos ir viendo cada uno de estos, ¿verdad? Y específicamente les quería hablar del efavirenz, ¿verdad? Que tenemos que saber, bueno, pero antes de eso, vamos, ya me estoy pasando yo ya me estoy pasando yo a otro tema. Bueno, pero entonces con los antidepresivos, ¿verdad? Por ejemplo,
el citalopram, que es uno de los que más usamos, ¿verdad? Porque pues no hay ningún efecto, ¿verdad? Antidepresivo, ¿verdad? Igual la venlafaxina o la reboxetina, ¿verdad? En este citocromo, ¿verdad? Vamos a ver que si el paciente usa, por ejemplo, aquí no lo tenemos el citalopram, ¿verdad? Y el paciente usa lopinavir, por ejemplo, ¿de acuerdo? Tenemos que el lopinavir va a disminuir la concentración del citalopram. Entonces tenemos que pensar que a este paciente le debemos de dar un poco más de la dosis usual, ¿verdad? Para mejorar los síntomas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces así vamos a ir jugando con cada uno de los antidepresivos, ¿verdad? Para poder dar un tratamiento adecuado, ¿verdad? Aquí vemos también, por ejemplo, que la sertralina, o mejor dicho, el ritonavir, aumenta los niveles de la sertralina y entonces, por el contrario que con el citalopram, debemos disminuir la dosis, ¿verdad? De esta, ¿verdad? Y la fluoxetina, que es una de las que más, la fluoxetina y la fluvoxamina, ¿verdad? Que nos van a hacer efecto contrario, digamos, a los niveles de los antirretrovirales, ¿verdad? Y estas van a aumentar, por ejemplo, los niveles de efavirenz, de ritonavir, de saquinavir, y entonces es bien importante que lo tomemos en cuenta, ¿verdad? La mayoría vamos a tener efectos de el antirretroviral hacia el antidepresivo, pero la fluoxetina y la fluvoxamina son los que más efecto tienen sobre los antirretrovirales. Entonces tenemos que llevar este aspecto bien en mente para saber qué pueda estar pasando si mi paciente la carga viral está disminuyendo, está desmejorando el paciente, ¿verdad? O en algún momento de la infección como tal, o si por el contrario los síntomas depresivos, ¿verdad? No van a mejorar. Tenemos también los ansiolíticos, que es bien importante que veamos esa parte, porque pues estos generalmente no los usamos a largo plazo, por ejemplo, en los trastornos adaptativos de estrés o en el inicio del tratamiento antidepresivo si tenemos síntomas de ansiedad, ¿verdad? Pero los usamos en un tiempo corto, ¿de acuerdo? Y es bien importante porque estos pues tenemos una depresión del sistema nervioso central, ¿verdad? Ya como causa, ¿verdad? De la sedación o la disinhibición, ¿verdad? Del comportamiento de los pacientes, ¿verdad? Y entonces necesitamos utilizar dosis menores, ¿verdad? Dentro de los estabilizadores del ánimo, pues no se ha visto mayor problema, pero sí es importante el uso bien controlado del ácido valproico en nuestros pacientes o de la carbamazepina si lo vamos a usar, ¿verdad? Y sobre todo de los antisicóticos que generalmente usamos, ¿verdad? En este tipo de pacientes, si no es una situación de aguda, ¿verdad? Vamos a utilizar los antipsicóticos de segunda generación, que son los risperidona, olanzapina, quetiapina. Y con esto tenemos que tener bien en cuenta que la mayoría de estos